Casa, nos hemos gozado grandemente, hemos adorado a nuestro Señor. Estoy muy contenta de estar una vez más en la casa del Señor. Una vez más me ha permitido traer una pequeña reflexión esta noche. Voy a hacer una pequeña oración, hermanos, hacemos una pequeña oración para poner la palabra del Señor, que el Señor sea quien dirija todas las cosas, todo lo que salga de mi boca, que no sean mis palabras, sino las del Señor. Amantísimo Padre Celestial, Señor, una vez más, Señor, nos presentamos, Padre, delante de ti, Señor. Aquí estamos, Señor, con un corazón, Padre, contrito y humillado delante de ti, Padre. Gracias te doy, Señor, una vez más, Padre, porque me has permitido estar en tu casa, Señor, Padre, porque me has permitido, Señor, Padre, dar una pequeña parte, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdame, mi Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien me dirija, Padre. Yo solo soy un instrumento tuyo, Padre de la gloria, Señor. Te ruego que seas tú, mi Dios amado, Señor, tomando el control, Padre, que tu gracia y tu favor, Padre Santo, Señor, sean, mi Dios amado, Señor, quien dé este mensaje, Padre de la gloria, a tu pueblo, Señor, que no sea yo, Señor, que seas tú, Padre bendito, Señor. Alabado sea tu nombre y exaltado seas por siempre, Padre. Gracias, Señor, amén. Hermanos, mi parte de la reflexión es la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Este es un tema bien extenso, bien grande, pero yo nomás tengo una pequeña parte. Y antes de comenzar mi reflexión, me gustaría dar un pequeñito testimonio que no fue el lunes, hermanos, como muchos saben que se hizo la invitación para que tuviéramos al servicio con los niños de la directiva de los niños enfrente de la cárcel. Unos hermanos nos acompañaron, gracias a Dios el Señor se glorificó, se repartieron Biblias, los niños estuvieron ahí, todo estuvo muy hermoso para la honra y la gloria del Señor, hermanos. Pero mi pequeño testimonio no fue algo planeado ni con el tema, fue algo que pasó, el tema ya lo tenía. El lunes cuando regresamos de la cárcel, mi cuñada Caro nos acompañó y llegamos todos a la iglesia. Yo me regresé a su casa a dejarla y la hermana Rosita iba conmigo. Y allí enfrente del Coculas en la California y Cermak, por si unos conocen esa área, había cruzado la luz y estaban los carros así, yo iba para el sur y de repente miramos un carro blanco que venía en sentido contrario, derecho enfrente a nosotros, rápido venía. Yo tenía carros de este lado, tenía carros de este lado, yo no me podía hacer para ningún lado y el carro venía directamente hacia nosotros. Y yo recuerdo que todo pasa tan rápido, las cosas, y yo recuerdo que creo que lo único que nomás dije, santo Dios, fue lo único que dije, y el carro venía así. Yo nomás lo estaba mirando que pues que iba a llegar hasta frente a nosotros, y yo le contaba a mi esposo y le decía, no sé cómo fue, pero el carro se orilló para este lado. Yo no tenía espacio para orillarme ni de acá ni de acá, pero el carro sí se orilló. Y yo le decía a mi esposo, no sé cómo lo hizo, pero después yo misma le dije, sí sé cómo lo hizo, porque lo hizo Dios, porque yo no tenía espacio para acá, no tenía espacio para acá. La verdad sí fue algo bien fuerte. Cuando nos íbamos, pues sí, la hermana Rosita empezó a orar y a agradecer al Señor. Sí fue algo, pues sí fuerte, porque miramos el carro cómo venía rápido, enfrente hacia nosotros derecho. Sí fue algo pues fuerte, hermana Rosita y yo, pues las dos lloramos, porque sí, la hermana Rosita decía, el Señor nos salvó, porque el carro venía directamente hacia nosotros. Y lo más pues sorprendente de las cosas tan grandes que Dios hace, que yo no me pude orillar para ningún lado, yo lo esperaba de frente, pero el Señor sí hizo que el carro se orillara. ¿Cómo? Él sabe cómo lo hizo, porque yo no tenía espacio, pero el carro se orilló, hermanos. Y sobre mi tema, es una reflexión, hermanos, para que el Señor, hermanos, perdón, pueden tomar asiento, perdón, es una reflexión, hermanos, que ya estaba el tema que oraba al Señor que me diera el tema, pero después ese mismo incidente que nos pasó con la hermana Rosita, nos hace y es para reflexionar, no solo para mí, para cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos que estar siempre a cuentas con el Señor.
y a tratar de hacer y tener la seguridad de que si, porque no nomás tenemos que estar siempre preparados por si el Señor viene. Lo estamos esperando que si el Señor viene, como dice su palabra, como ladrón en la noche, que estemos listos. Pero si el Señor no viene, hermanos, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y eso es bien importante, que estemos bien con el Señor. Lo que a mí yo le contaba a mi esposo, que yo miraba el carro y yo misma me sorprendí de mí misma, porque yo no sentí miedo, solamente miraba el carro hacia mí, pero yo misma me sorprendí porque yo le comentaba a mi esposo que yo no sentí miedo. Yo no sentí miedo, solo miraba, pero con el mismo tema más me hizo darme cuenta y para todos nosotros que siempre tenemos que estar preparados y hacer lo que nuestro Señor nos dejó escrito, para que podamos un día llegar hasta su trono y estar con Él. Si el Señor viene o si la muerte nos sorprende, hermanos, porque y a veces no tenemos tiempo ni siquiera de arrepentirnos ni de pedirle perdón a Dios. Yo recuerdo que sí, muchas ocasiones he escuchado muchas personas que dicen, no, pues hasta el último, queremos seguir pecando en el mundo y antes de morirme yo le pido perdón a Dios. Pero hay ocasiones que la muerte nos puede sorprender y quizás nos pierdamos, hermanos, y no tengamos la oportunidad de pedirle al Señor perdón y de reconciliarnos con el Señor. Por eso es que todos los días debemos estar a cuentas con el Señor, para que el Señor sea quien esté con nosotros y que el Señor nos ayude, porque sin el Señor y alejados del Señor no lo podemos lograr, hermanos. El Señor nos dejó aquí escrito lo que nosotros debemos hacer para que nosotros podamos un día llegar a donde Él va a estar, si Él viene, para que nos vayamos con Él, y si nos vamos antes, que la muerte nos lleve antes, que estemos seguros que nos vamos a ir con Él. Voy a leer unos versículos, hermano, en Primera de Juan. Si me acompañan, por favor, y si dejan su Biblia abierta, porque vamos a seguir leyendo más versículos en esa misma, ahí mismo en Juan, Primera de Juan 5. Cuando me digan un amén, hermanos, podemos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el 11, el 12 y después el 20, hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 1 de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí nos dice, hermanos, que si recibimos al Hijo, recibimos al Padre, y que si hacemos lo que el Señor nos deja escrito, vamos a tener la seguridad de que vamos a estar un día en la eternidad con nuestro Señor. Mis hermanos, la salvación es un regalo de Dios que se obtiene por medio de la gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y somos bautizados. Y en el inicio de una vida de constante arrepentimiento y crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si nomás decimos que lo recibimos, pero no vivimos como el Señor le agrada, no nos arrepentimos y no vamos dejando el pecado, no vamos a ser salvos solamente porque dijimos que lo recibimos como nuestro Salvador. La salvación es como la unión íntima de los hombres con Dios. Mis hermanos, la salvación es como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, y el resultado es la vida eterna con Dios en su reino. El sacrificio de Cristo hace que se le denomine como el Salvador, porque sabemos que el Señor vino a morir por nuestros pecados, y eso nos llevó a ofrecernos una vida eterna, que si nosotros lo seguimos y seguimos sus mandamientos, vamos a tener la vida eterna como el Señor nos la promete, porque Él
vino a morir por nuestros pecados, a ofrecernos vida eterna, y de nosotros depende si queremos obtener la vida eterna, y si la queremos obtener es cumpliendo con sus mandamientos y con su palabra, porque si el Señor vino y derramó su sangre por nosotros, pero nosotros no lo desechamos, nosotros no tomamos en cuenta su gran sacrificio, el Señor no puede hacer más. Sí puede Él, pero nosotros ya es de nosotros. El Señor todo lo puede, sabemos que para Él nada es imposible, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, porque el Señor ya hizo su gran parte como Salvador, murió no siendo pecador, murió como el peor de los viles pecadores, y como dice su palabra, no abrió su boca por salvarnos a nosotros, por darnos una vida eterna y ofrecernos una vida eterna. Ser salvo significa estar correctamente relacionado con Dios, hermanos. Es un proceso constante. La salvación es la gran obra de Dios en la que Él perdona el pecado y da vida eterna al creyente, como un regalo gratuito de su gracia, porque es su gracia, su gran amor hacia nosotros, que el Padre tuvo para dar su único Hijo, lo mandó a morir por nuestros pecados. Todo creyente desea tener la seguridad de la salvación, hermanos. Todos queremos estar seguros que el día que nos vayamos de este mundo, que el Señor venga, nosotros nos vayamos a ir con Él. Por eso debemos de cumplir con su palabra y con sus mandamientos. Es decir, tener la certeza de que cuando vuelva Cristo o cuando llegue la muerte, iremos a estar con el Señor Jesucristo en el cielo. Mis hermanos, el propósito de Juan al escribir esta carta es que el pueblo de Dios tenga esa seguridad, hermanos. Que tengamos la seguridad de que si el Señor viene, vamos a ser arrebatados con Él. Y si la muerte llega primero, que nos vayamos también con el Señor. Y eso es lo que Él está tratando escribiendo esta carta. No es asegurándonos que vamos a irnos con Él nomás porque lo hayamos aceptado como nuestro Salvador. Tenemos que vivir, su palabra dice que como Él vivió. En primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, hermanos. Estas no son palabras que yo las estoy diciendo, son puros versículos, hermanos, que el Señor dejó escritos para que nosotros seamos dirigidos por su palabra y para tener nuestra vida eterna como Él nos la ofreció al morir en la cruz y a derramar su sangre. Hermanos, en ninguna parte de la carta de Juan nos afirma que una experiencia pasada de conversión nos dé una seguridad o garantía de salvación, porque muchos piensan que por fe van a ser salvos, pero no nomás es por fe ni por decir te acepté como mi Salvador. Tenemos que vivir para Dios y tener una comunión con Dios y cumplir con su palabra y sus mandamientos. Es un grave error, hermanos, que suponer que se tiene la vida eterna con la única base de una experiencia pasada o muerta. En Lucas 9:62 voy a ir leyendo, traigo pues unos cuantos versículos, hermanos, porque no son mis palabras, son las del Señor. Lucas 9:62 nos dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar el reino de Dios. Si nosotros pusimos la mano en el arado, hermanos, hay que seguirle y no mirar atrás, porque su palabra dice que si nosotros volteamos y miramos hacia atrás, no vamos a obtener el reino de Dios. Lo está diciendo su palabra, hermanos, no lo digo yo, ni lo dice alguien más. Es su palabra la que dice que si tomamos el arado, continuemos hasta el final y hasta la recta final y hasta obtener nuestra vida eterna.
Traigo unos versículos, hermano, donde aquí nos enseña unas maneras que el Señor nos dejó escritas, porque son en la Biblia, no las escribí yo, están en la Biblia, de unas maneras que podríamos estar seguros de obtener nuestra salvación si cumplimos con la palabra del Señor. Dice, si se cree en el nombre del Hijo de Dios, primera de Juan 5, 1, 5. Voy a leerlo, hermanos, porque no son mis palabras, son las palabras que el Señor nos dejó escritas en su palabra. Primera de Juan 5, 1 y 5. Capítulo 1, versículo 1 y capítulo 5 también. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Eso dice el versículo 1. Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si creemos que Jesús vino para ofrecernos una vida eterna, hermanos, la vamos a tener, porque Él vino a eso, a ofrecernos vida eterna. Y si nosotros confiamos y creemos lo que su palabra dice, porque no son palabras que vengan de hombres, sino de la boca de Dios, de su palabra que nos dejó escrita, y por eso tenemos que tener la certeza que si nosotros cumplimos con su palabra, el Señor también va a cumplir su promesa, que Él nos va a tener en su reino un día cuando nosotros ya no estemos en este mundo. Si Él viene por nosotros, que tengamos la certeza de irnos, o si nos vamos antes, que nos vayamos con el Señor. Dice, no hay vida eterna ni seguridad de salvación sin una fe ferviente. Fe en Jesucristo, que lo confiese como el Hijo de Dios, enviado como Señor y Salvador. Si confiamos que el Señor vino a salvarnos, vamos a ser salvos, hermano, porque Dios mandó a su Hijo para salvarnos, no nomás para que viniera a sufrir y a morir en la cruz, porque sí, Él vino porque nosotros fuésemos salvos, para darnos vida eterna por amor a todos nosotros. Otra manera, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que podemos tener la seguridad de la vida eterna si se honra a Cristo como Señor y Salvador de la vida y se trata sinceramente de obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 2, 3 y 5. Dice, en esto, versículo 3 dice, y en primera de Juan 2, 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Si estamos en Él, guardamos su palabra, mis hermanos. Su palabra dice que porque el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Se oye fuerte, pero no lo estoy diciendo yo, hermanos. Su palabra lo dice, no soy yo la que está usando esa palabra mentiroso, pero la palabra de Dios así lo dice, que si decimos que lo conocemos pero no guardamos sus mandamientos, somos unos mentirosos y la verdad no está en Él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Una manera más, hermanos, que el Señor nos dejó escrita en su palabra para asegurar nuestra vida eterna
es que dice que cuando se ama al Padre y al Hijo y no al mundo, sí se vence la influencia del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Se tiene la seguridad de la vida eterna si habitual y persistentemente se practica la justicia y no el pecado. Sabemos que todo el que hace justicia es nacido de él. Tenemos la seguridad si amamos a los hermanos. Y a veces creemos que eso es difícil, ¿verdad? Porque a veces no es fácil, como dicen, amar a alguien que de alguna o de otra manera quizás un día todos hemos recibido algo malo de una persona y es difícil decir que lo perdonamos y que lo amamos, pero su palabra nos dice que debemos amarlo para obtener nuestra salvación y nuestra vida eterna. Ese es uno de los temas difíciles de que nosotros como cristianos quieramos cumplir, pero la palabra de Dios dice que la debemos cumplir. Y yo por experiencia sé que el Señor es el único que va sanando las heridas. Poco a poco el Señor nos va dando la sabiduría, el Señor sana nuestras heridas y Él es el único que puede permitirnos nosotros un día decir que perdonamos a alguien que nos ha hecho daño. Hay veces que nos han herido grandemente y es difícil. Yo sufrí una herida en un familiar y eso es difícil de perdonar. Y yo siempre decía que solamente el Señor me iba a sanar. Yo le pido que me siga sanando mi alma, que siga sanando mi corazón, porque yo sé que Él lo va a hacer un día y yo voy a ser sana de ese dolor en mi corazón por completo, porque yo le pido al Señor que yo puedo decir que perdoné a esa persona, pero todavía siento que necesito algo más todavía que salga de mi corazón, porque quiero la salvación de mi Señor, quiero estar un día en su presencia al lado de Él. Dice que obtenemos también seguridad en vida eterna si hay conciencia de que el Espíritu Santo vive en todo el que cree. En esto sabemos que Jesucristo permanece en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado, además conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado, además conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. El que nos ha dado de su Espíritu, dice en primera de Juan 4:13. Perdón, hermanos, ya me perdí de mi cita. Primera de Juan 4:13, perdón. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado su Espíritu. El Señor nos ha dejado su Espíritu para que nosotros sigamos sus caminos y podamos vencer al mundo, porque sin su Espíritu Santo no podemos hacer mucho. Hermanos, este tema es un poquito largo y ha terminado mi tiempo, creo que hasta ya me pasé de mi tiempo. Tengo que pasar la parte a la hermana Margarita, que es la que va a continuar con su parte ya, pero esa es mi parte y esa es mi reflexión, hermanos, de que debemos de estar preparados todos los días para obtener nuestra vida eterna y la promesa que el Señor nos hizo cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz y a derramar su sangre por nuestros pecados para darnos vida eterna y para salvación. Hasta aquí mi parte, hermanos. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos.
Vamos a hacer una pequeña oración para poder empezar. Te doy gracias, Padre, por este día, Padre, por este momento y por mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, Padre, los que nos miran a través de las redes sociales también, Padre, gracias por ellos. Y como siempre, Padre, es una honra que tú nos has dado, Padre, poder subir al altar, Padre, y poder exponer una pequeña reflexión en tu nombre, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús me pongo en tus manos. Amén. Si abren sus Biblias a Proverbios 28, vamos a leer el versículo 1. Y si Benji me puede poner la primera foto que le entregué del PowerPoint, la primera foto, y ustedes me acompañan en Proverbios 28, 1. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Sí, una vez más. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Hoy les traigo una palabra de aliento y de reflexión para nuestras vidas. Vemos aquí en este proverbio que se nos habla de un impío y de un justo. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia de los impíos y vamos a ver qué nos dice la Biblia de los justos. En aquel tiempo la palabra impío se usaba para referirse a personas que eran idólatras, que no eran judíos y que no conocían al único Dios verdadero. Hoy en día esta palabra se usa más para referirse a un pagano o a un no creyente, o simplemente se usa para describir un acto pecaminoso. Un impío es considerado al final del día, cuando ya se acabe el tiempo de la gracia, si no se arrepintieron, si no aceptaron a Jesús en su corazón, pues serán considerados impíos. Y un impío es una persona que está separada de Dios por causa del pecado. Es una persona que se opone a Dios en desobediencia y que rechaza al Hijo de Dios y permanece en sus pecados. Dice la Biblia que estas personas son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Esta palabra querellosos quiere decir aquel que con suma facilidad se queja por todo, que nada le parece bien y que acusa a los ausentes sin el más mínimo respeto a la moral ni a la ética cristiana. La Biblia nos dice que la persona impía va a tener un final muy triste. Si pueden abrir sus Biblias a 2 de Pedro 3:7. Cuando lo tengan me dicen un amén. 2 de Pedro 3:7. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este versículo nos dice claramente que Dios no dejará que el pecado quede impune para siempre, pues los impíos, la tierra y los cielos están guardados para el fuego, así dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia de los justos. Dice la Biblia que los justos obedecen la palabra de Dios. En Génesis 6:9 se nos dice que Noé fue llamado varón justo. Dice la Biblia que él era perfecto en sus generaciones. Y nos dice que Noé caminó con Dios. Luego más adelante en el libro de Hebreos, en el libro de
de Hebreos nos dice en el verso 11, en el capítulo 11 del 7 al 10, si me acompañan también, Hebreos 11 del 7 al 10. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí también nos da un ejemplo que nosotros también debemos de preparar nuestras propias casas para ser salvos. Y por eso por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, ¿qué podemos aprender de estos dos personajes, de estas dos personas? Podemos aprender que sin arrepentimiento, sin Dios, somos declarados impíos. En otras palabras, somos desobedientes, pues hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Ahora bien, con Dios, con arrepentimiento sincero, somos declarados justos. Somos justificados, declarados justos en el momento de nuestra salvación, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice también en Romanos 5:18 al 19, dice así, así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El proverbio que estamos analizando decía, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando una persona comete pecado y no quiere confesar su pecado, lo más común es que esa persona se sienta culpable y huya y se esconda de la presencia de Dios. ¿Cuál fue el caso de Adán y Eva? Ustedes recordarán que en el momento que pecaron, desobedecieron, se les fue abierto los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en vez de clamar a Dios por ayuda, dice la Biblia que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, dice la palabra de Dios, que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Cuando Dios llamó a Adán, quien llamó primeramente, Adán le confesó que al escuchar su voz, él tuvo miedo y se escondió porque estaba desnudo. Como pueden ver, mis hermanos, mis hermanas, el pecado hace que nosotros mismos nos alejemos de la presencia de Dios. Lo bueno que de Adán y Eva es que ellos no permanecieron escondidos. Ellos confesaron su desobediencia delante de Dios y Dios los escuchó y los ayudó. Vamos a pasar a la parte que más me gustó de este proverbio, donde dice, mas el justo está confiado como un león. Mas el justo está confiado como un león. Los leones, mis hermanos, mis hermanas, dicen de ellos que ellos caminan sin miedo. Los leones caminan sin miedo. ¿Y qué nos dice la escritura a nosotros? En 2 de Timoteo 1, del 7 al 8, si me acompañan. 2 de Timoteo, del 7 al 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. 2 de Timoteo, del 1, 7, 8 dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el verso 8, Pablo nos dice,
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Son los leones, mis hermanos, mis hermanas, son valientes, son audaces, se enfrentan al peligro con confianza. El león no se rinde, lucha hasta la muerte. Él no duda de su capacidad porque podría costarle la vida. El león permanece tranquilo en situaciones difíciles y está siempre listo para enfrentar cualquier reto, pues está confiado. Entonces la pregunta es, ¿qué es la confianza? La confianza es lo que hacemos mediante la fe que se nos ha dado. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos conocemos ese versículo. ¿Y cómo viene la fe? También todos conocemos cómo viene la fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Solo si recordemos, hermanos, lo que nos dice Santiago 1, ahí sí les voy a pedir que vayan conmigo. Santiago 1, vamos a leer del 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25, cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Le voy a pedir a Benji que pase a la siguiente foto del PowerPoint, a la siguiente foto. Entonces, mis hermanos, como pueden ver en la foto, la Biblia nos habla de dos leones. Uno nos quiere proteger y el otro nos quiere devorar. La palabra devorar quiere decir, un significado más bien de la palabra devorar, literalmente quiere decir consumir o atormentar a alguien. El león que nos quiere proteger es el que todos conocemos y es el león de la tribu de Judá. A Jesús, nuestro Salvador, se le ha dado este título, el león de la tribu de Judá. El otro león, el que nos quiere devorar, es el enemigo de nuestras almas, es Satanás. La Biblia nos dice de él que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a hacer lo imposible para devorar a quien se deje o esté desprotegido. Nosotros podemos ver sus destrozos, lo que ya ha hecho, y podemos concluir lo que hará cuando vemos la condición de la humanidad. Ahí es donde vemos su trabajo, hermanos, hermanas. Podemos decir, por aquí pasó, por aquí estuvo o por aquí está. Cuando vemos las familias disfuncionales, las personas comprando alcohol o cigarros, es el que los influenció a tomar esas decisiones, porque tenemos el libre albedrío. Él nada más puede influenciar y nosotros tomamos decisiones si lo hacemos o no. Él los mantiene atados así, hermanos. Si los hoteles dieran a conocer sus registros, si las paredes hablaran, si Dios nos diera a conocer los pensamientos del ser humano, nos diéramos cuenta del arduo trabajo que el enemigo hace sin cansancio, y él lo hace sin cansancio. Por eso es que Dios nos dice mucho en su palabra, no temas, no temas. Si abren sus Biblias a Isaías 41,
Vamos a leer del 10 al 13. Isaías 41, del 10 al 13. Cuando lo tengan me dicen un amén. Gloria a Dios. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, yo te ayudo. Amén. Para concluir, mis hermanos, mis hermanas, recordemos que nosotros fuimos declarados justos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y si permanecemos en Él, podemos estar confiados como un león. Recordemos también que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tengamos cuidado de no caer en sus trampas, porque Él tiene muchas trampas para cada uno de nosotros y nosotros debemos de tener cuidado. Mis hermanos, mis hermanas, cuando un león ruge, está demostrando su poder. Los leones machos rugen para mostrar su poder, para defender su territorio, ahuyentando a los intrusos. Y una cosa que encontré, que en el caso del enemigo, pues los intrusos somos nosotros, mis hermanos. Nosotros somos esos intrusos que él quiere ayuntar y quiere asustar. Y cuando nos ruge, es que él quiere, como les decía, asustarnos. Lo fascinante de esto es que la escritura nos dice en Joel 3:16, si ya me acompañan en este último versículo, Joel 3:16, vamos a ver qué nos dice. Gloria a Dios. Dice Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Como pueden ver, mis hermanos, mis hermanas, el rugido de nuestro Creador no se puede comparar al rugido del enemigo, porque cuando nuestro Dios ruge, tiemblan los cielos y la tierra ante su majestad. Por eso les truje una canción que vamos a escuchar a continuación. Este canto a continuación que vamos a escuchar tiene un significado muy grande, porque muestra a Jesús como un león y habla de él como el Rey eterno. La frase que escucharán de que ruja el león simboliza la presencia poderosa de Jesús y de su autoridad sobre toda la creación de la tierra. Dice que la tierra tiembla al escuchar su rugido, porque cuando Él venga en su segunda venida, ya no vendrá como un manso cordero, sino vendrá con poder y con gran gloria. Y ese es el Rey que nosotros estamos esperando, un Rey majestuoso, que ahorita quizás todos pensarán que no se oye ese rugido, porque vemos tanta desobediencia, vemos tanta maldad allá afuera, pero va a llegar un día donde ese león va a rugir, y eso para las personas que no lo quieren aceptar va a ser un día muy terrible para ellos, pero para nosotros va a ser un día de gran gozo, porque ese es el Rey que vamos a estar esperando, ese es el Rey de majestad. Y les voy a pedir que escuchen este canto. Le voy a pedir a Benchi que si lo puede poner en este momento, y después pasamos ya a la parte, terminamos. Todo yugo se
rugiendo. Resucitará, resucitará. Oh, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruga, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruga el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Mira que ruga el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Sobre un trono de justicia eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones. En amor sobre un trono de justicia eternamente habrá un rey. Hey, Él volverá para gobernar las naciones. En amor que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Oh, ruge, ante la majestad de Jesús. Que ruga el león, que la tierra se estremezca. Él es el descendiente de David, estrella resplandeciente de la mañana. So ya para entregar la parte, les quiero decir que ese día que es el león ruja, nuestro Salvador, es el león de la tribu de Judá, en verdad se van a estremecer los cielos y la tierra y nosotros vamos a poder ver la majestad de ese rey que estamos esperando. Y es que lo último que les quiero decir, como cristianos nosotros no debemos de tener miedo, mucho menos al enemigo, porque sabemos en quién hemos confiado. Todos tenemos de diferentes caracteres, unos más callados que otros, unos con más facilidad de palabra, pero el hecho es de que hemos confiado en nuestro Señor y Salvador y Él nos protege, nada nos va a pasar en su cuidado. Por eso es que nada, lo que es nada, a nada le debemos de tener miedo, porque estamos confiados en Él. Con eso termino yo mi reflexión y le voy a pasar el tiempo a quien va a dar los anuncios para despedirnos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermosa palabra, ¿verdad? Una reflexión poderosa, ¿verdad? Porque sabemos de que tenemos que estar listos, ¿verdad? Para la venida de Cristo, ¿verdad? O cuando Él nos llame, estar preparados, ¿verdad? Porque como dice el canto, ¿verdad?